El laberinto del alma. Pasión, engaño y la búsqueda de la redención. La condición humana se despliega en un teatro de contradicciones, donde la búsqueda de la felicidad se entrelaza inextricablemente con la propensión al error. En este drama existencial, fuerzas primordiales como la pasión y el engaño nos empujan y nos modelan, conduciéndonos a un punto de quiebre donde la psique, fracturada, debe confrontar su propia falibilidad en un arduo camino hacia la redención y el equilibrio. Un viaje que no busca la perfección, sino la aceptación de nuestra propia complejidad. La voracidad de la pasión y la máscara del engaño. La pasión, en su forma más pura y arrolladora, es una fuerza vital que desborda los límites de la razón. No es simplemente el deseo, sino una experiencia totalizadora que promete plenitud y trascendencia. Friedrich Nietzsche, en su distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, nos ofrece un marco para entender esta fuerza. Lo dionisíaco representa el éxtasis, la disolución del individuo en una unidad primordial, una embriaguez que a menudo se manifiesta en el amor y el deseo. Cuando esta pasión se dirige hacia una transgresión moral, como el engaño, no actúa por mera maldad, sino por la imperiosa necesidad de escapar de un orden percibido como limitante o insatisfactorio. Se persigue un ideal romántico que promete una vida más auténtica y vibrante, un escape de la monotonía. Sin embargo, el engaño no solo se ejerce sobre el otro, es, en su forma más insidiosa, un acto de autoengaño. El psicólogo Leon Festinger describió la disonancia cognitiva como la incomodidad mental que surge de tener creencias, valores o comportamientos contradictorios. Por ejemplo, una persona que valora la honestidad pero comete un acto de traición experimenta una tensión psicológica insoportable. Para aliviarla, la mente crea narrativas que justifican la conducta transgresora, construyendo un velo de ilusiones que oculta la verdad incómoda. Esta racionalización permite al individuo mantener una imagen coherente de sí mismo como una persona moralmente buena, a pesar de la evidencia en su contra. El autoengaño se convierte en una armadura protectora, un mecanismo de defensa que perpetúa la conducta errónea. El psicoanálisis, a través de Freud, ofrece una explicación aún más profunda. El id, nuestra fuente de impulsos primitivos y deseos irracionales, exige una gratificación inmediata. El superego encarna los ideales morales y las normas sociales, actuando como nuestra conciencia. El ego es el mediador entre ambos, navegando la realidad. En un acto de engaño, el ego sucumbe a la fuerza del id y debilita al superego, permitiendo que el deseo pasional triunfe sobre la moralidad. Esta dinámica interna se vive como una guerra silenciosa que, al final, el individuo pierde, cediendo a la tentación y sumergiéndose en un pantano de justificaciones personales que erosionan su integridad. El precio del engaño y la desmesura pasional es la fractura del yo. La disonancia, que inicialmente es mitigada por el autoengaño, eventualmente se manifiesta como una crisis existencial profunda. El individuo que ha vivido una doble vida o ha cometido un acto de traición se encuentra en una encrucijada, con su identidad dividida entre lo que fue y lo que hizo. La paz interior se desvanece, y la búsqueda de un nuevo equilibrio se convierte en la tarea central. Carl Jung podría describir este proceso como el encuentro con la sombra, el arquetipo que alberga todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido y rechazado. La pasión desbordada y el engaño son manifestaciones de esta sombra emergiendo de las profundidades de la psique. Para recuperar la integridad, el individuo no puede simplemente ignorar o repudiar la sombra, debe integrarla, reconocer que esos impulsos son una parte de sí mismo. La negación solo perpetúa el conflicto, mientras que la aceptación, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Jung llamaba a este proceso la individuación, un viaje hacia la totalidad del ser, donde el individuo se diferencia de la masa y se convierte en lo que realmente es, no a pesar de sus errores, sino a través de su confrontación. El filósofo existencialista Søren Kierkegaard nos ofrece otra perspectiva sobre este punto de inflexión. El individuo que vive en el estadio estético busca el placer y la gratificación inmediata, saltando de una experiencia a otra sin compromiso ni responsabilidad. Este estadio, sin embargo, inevitablemente conduce a la desesperación, a un vacío existencial.
El acto de traición es la culminación de este estadio, una manifestación de la búsqueda constante de excitación. La crisis que sigue al engaño fuerza al individuo a confrontar su superficialidad y a considerar el estadio ético, donde las elecciones se basan en la moralidad y el compromiso. Es aquí donde la persona comienza a asumir la responsabilidad por sus acciones, un paso doloroso pero necesario para salir del laberinto del autoengaño y la culpa. El largo camino de la redención y el acto radical del perdón. La redención no es un borrón y cuenta nueva, es, como sostuvo el existencialista Sartre, un acto de autocreación. No podemos cambiar el pasado, pero podemos transformar el significado que le damos. Sartre argumentó que estamos condenados a ser libres, lo que implica una responsabilidad total sobre nuestras acciones. La redención es el proceso por el cual el individuo asume esta responsabilidad, se apropia de su historia y a través de nuevas acciones, teje un relato vital que no niega los errores, sino que los utiliza como fundamentos para un crecimiento genuino. La redención es, en esencia, la respuesta constructiva a la crisis existencial, un compromiso de vivir una vida más auténtica y moralmente consciente en el futuro. Inseparable de la redención es el perdón. Psicológicamente, perdonar no es excusar el daño, sino un acto de liberación personal. El resentimiento y el odio atan a la víctima al agresor, perpetuando el sufrimiento. Perdonar a otro es cortar ese lazo emocional, permitiendo que la energía psíquica se libere para la sanación. Sin embargo, el desafío más profundo reside en el autoperdón. Esta es la última barrera en el camino hacia la redención. El individuo debe liberarse de la culpa paralizante que lo condena a revivir constantemente su error. Es un acto de compasión hacia uno mismo, reconociendo que la falibilidad es una característica inherente a la naturaleza humana. El filósofo griego Sócrates defendía la importancia del conocimiento de uno mismo, una máxima que resuena con este proceso. El camino hacia la redención comienza con la honesta confrontación de nuestros propios demonios interiores. La filósofa Hannah Arendt, al reflexionar sobre la condición humana, señaló que el perdón es el único camino para deshacer las consecuencias irreversibles de la acción. Es el mecanismo que nos permite deshacer lo que hemos hecho, no en el sentido literal de borrar el pasado, sino en el de romper su dominio sobre el presente y el futuro. El perdón, para Arendt, es un acto de milagro que introduce un nuevo comienzo y rompe el ciclo de venganza. Sin este acto, la vida humana quedaría atrapada en un ciclo interminable de represalias. La capacidad de perdonar y de perdonarse es lo que permite al ser humano liberarse de la carga de su pasado y abrir un nuevo capítulo. El estoicismo también ofrece una guía en este proceso. Filósofos como Séneca y Marco Aurelio enseñaron que la verdadera sabiduría reside en discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar el pasado, ni podemos cambiar los errores que hemos cometido. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esos errores. Al aceptar nuestra falibilidad y perdonarnos a nosotros mismos, liberamos la energía que gastamos en la culpa y la dirigimos hacia la construcción de un futuro más ético. La redención, desde una perspectiva estoica, es un acto de autodisciplina y aceptación radical, un reconocimiento de nuestra imperfección que nos permite avanzar con humildad y propósito renovado. La felicidad en la imperfección. El verdadero equilibrio no es la ausencia de conflicto, sino la integración de nuestras luces y sombras. La búsqueda de la felicidad no reside en un estado de gracia inmutable, sino en la capacidad de navegar por las complejidades de la vida, reconociendo que el error es una parte inevitable del viaje. El ser humano tiene un derecho inalienable a equivocarse, no como una licencia para el libertinaje, sino como una condición para el aprendizaje y la sabiduría. La sabiduría no se gana en la ausencia de errores, sino en la profundidad de su comprensión. El camino de la redención es arduo y no tiene un final definitivo. Es un proceso de constante introspección, autoperdón y compromiso con un mejoramiento continuo. La experiencia del engaño, la pasión y la redención nos enseña que el alma humana es un paisaje vasto y cambiante, lleno de picos de éxtasis y valles de desesperación. El final del camino no es la perfección, sino la aceptación de la imperfección.
La redención es un acto de valentía, el perdón es un acto de amor y el equilibrio es el resultado de una lucha constante. La lección más valiosa es que, incluso después de caer, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse, purificarse y seguir adelante, llevando consigo las cicatrices de la experiencia como marcas de una vida plenamente vivida. El estoicismo también ofrece una guía en este proceso. Filósofos como Séneca y Marco Aurelio enseñaron que la verdadera sabiduría reside en discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar el pasado, ni podemos cambiar los errores que hemos cometido. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esos errores. Al aceptar nuestra falibilidad y perdonarnos a nosotros mismos, liberamos la energía que gastamos en la culpa y la dirigimos hacia la construcción de un futuro más ético. La redención, desde una perspectiva estoica, es un acto de autodisciplina y aceptación radical, un reconocimiento de nuestra imperfección que nos permite avanzar con humildad y propósito renovado. La felicidad, entonces, no puede ser una meta estática o un estado de placer constante, el hedonismo que Aristóteles criticó. En cambio, el filósofo griego proponía la eudaimonia, un florecimiento humano que se logra a través de una vida virtuosa y con propósito. La redención, con su dolorosa honestidad y su compromiso con el cambio, es la verdadera senda hacia esta eudaimonia. Al aceptar nuestras vulnerabilidades y errores, nos volvemos capaces de una compasión genuina, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es en este acto de autoperdón que se encuentra la liberación más profunda. Las cicatrices de la experiencia no son marcas de vergüenza, sino mapas de la resiliencia y la transformación. Son la evidencia de un viaje a través del laberinto, un registro de las caídas y los levantamientos. La vida, con todas sus pasiones desordenadas y sus actos de traición, se convierte en un relato rico y complejo, una historia de lucha y superación. El valor del ser humano no reside en la impecabilidad, sino en la capacidad de levantarse una vez más después de cada caída. En este sentido, la redención no es el final del camino, sino un estado de ser. Es la paz que se encuentra al dejar de luchar contra la propia naturaleza imperfecta y, en cambio, aceptarla con humildad y gracia. La lección más valiosa que emerge de este drama existencial es que, incluso después de caer, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse, purificarse y seguir adelante, llevando consigo las cicatrices de la experiencia como marcas de una vida plenamente vivida, un testimonio del laberinto recorrido y de la luz encontrada en su centro. Caer es inevitable. En la vida, todos enfrentamos momentos de quiebre, pérdidas, fracasos, traiciones, enfermedades. Pero lo que realmente define nuestra humanidad no es la caída, sino el coraje de levantarnos. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió: «Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias». Esta elección, la de seguir adelante a pesar del dolor, es el núcleo de nuestra dignidad. Desde la psicología, el concepto de resiliencia se refiere a la capacidad de adaptarse positivamente ante la adversidad. Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, observó que quienes encontraban un propósito, por mínimo que fuera, lograban sobrevivir incluso en los campos de concentración. La búsqueda de sentido, según él, es una necesidad humana tan vital como el alimento. Carl Jung también habló del proceso de individuación, donde el dolor y la sombra son necesarios para el crecimiento del yo auténtico. Albert Bandura, con su teoría de la autoeficacia, demostró que creer en nuestra capacidad de superar obstáculos es clave para la acción. Caer como parte del ser. La filosofía existencialista ha abordado la caída como parte integral de la condición humana. Albert Camus, en El mito de Sísifo, nos presenta al hombre que empuja una piedra eternamente cuesta arriba, solo para verla caer. Pero Camus concluye: hay que imaginar a Sísifo feliz. Porque en la lucha misma reside el sentido. Nietzsche nos invita a abrazar el dolor como parte del crecimiento: lo que no me mata, me hace más fuerte. Simone Weil escribió que el sufrimiento puede ser una puerta hacia la compasión y la trascendencia.
El juicio en la sociedad actual. Hoy, sin embargo, vivimos en una era de juicios rápidos. Las redes sociales han amplificado la crítica, la cancelación y la comparación constante. Caer públicamente puede significar la exclusión. La empatía parece escasa y el error se castiga más que se comprende. Zygmunt Bauman, en su análisis de la modernidad líquida, señala que las relaciones humanas se han vuelto frágiles y desechables. Jung Chul advierte que la sociedad del rendimiento nos obliga a mostrarnos siempre exitosos, ocultando nuestras caídas por miedo al rechazo. Para finalizar, levantarse como acto de rebeldía humana. Levantarse después de caer es un acto profundamente humano. Es rebelarse contra el nihilismo, contra la indiferencia, contra el juicio. Es afirmar que, aunque el mundo nos derribe, aún podemos elegir nuestra actitud. Como dijo Frankl, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. En un mundo que juzga con dureza, el coraje de levantarse no solo nos redime, nos recuerda que estamos vivos.